Buenos días a todos y en primer lugar daros la bienvenida desde Tecniberia a este webinar dedicado a la movilidad autónoma y conectada. Gracias tanto a los ponentes como a todos los que estáis asistiendo al mismo. Es evidente que el sector del transporte está abordando cambios trascendentes para afrontar los retos y oportunidades que nos imponen la digitalización y el cambio climático. Cuando hablamos de digitalización, ya nos resultan familiares conceptos como BIM, realidad virtual, 5G. Sin duda, muchas de estas tecnologías están estrechamente relacionadas con la movilidad autónoma y conectada y con la evolución que está experimentando en los últimos años, impulsada por la dotación de conectividad a nuestros vehículos. Por otro lado, el Consejo de Ministros aprobó en diciembre del año pasado la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada 2030, desarrollada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana, que debe de guiar sus actuaciones en materia de movilidad, infraestructuras y transportes en la próxima década. Estos tres pilares de la estrategia, seguridad, sostenibilidad y conectividad, tienen todo que ver con la jornada que celebramos hoy sobre movilidad autónoma y conectada. La realidad del vehículo autónomo y conectado es uno de esos casos en los que solo debemos preguntarnos cuándo ocurrirá, porque respecto al qué ocurrirá, la industria y el sector lo tiene razonablemente claro. La movilidad futura será autónoma principalmente y conectada ya lo es en su mayoría. Y será así porque es el camino para que sea más segura y mucho más eficiente. Sin duda, esta jornada es una oportunidad para conocer cuál es la situación actual, cuáles son los factores que nos pueden ayudar a poner fecha al futuro y, lo que considero más importante, cuál es el papel de las empresas de ingeniería que podemos ocupar en este camino, claramente vinculado a la transformación de las infraestructuras, haciéndolas habilitadoras de esta evolución. Cedo la palabra ahora a mi compañero de la Comisión del Sector Tecnológico, Pedro Llorens. Hola, buenos días. Muchas gracias a todos por asistir. Aunque todavía no circulen abiertamente por nuestras carreteras, yo creo que ya todos hemos oído hablar de los vehículos autónomos, la conducción autónoma, la movilidad autónoma, ¿no? Realmente ya desde los años 80 se hablaba de hacer vehículos automáticos sin conductor. Ya había algunos estudios, algún proyecto experimental, obviamente. Pero bueno, ya durante la pasada década ya vimos que empezaba a haber proyectos que parecían que se iban a convertir en realidad, ¿no? Y ahí tenemos, pues, por ejemplo, cuando entran empresas como Google mediante su proyecto Waymo, Tesla, por ejemplo, Tesla, a la vez que pone en el mapa el vehículo eléctrico, pues nos está bombardeando con su autopilot. Y luego pues vemos otras empresas, por ejemplo, pues en el sector, por ejemplo, de los mapas para la geolocalización de los vehículos, etcétera, pues que entran en ese sector. Y vemos, por ejemplo, uno de los hitos, por ejemplo, pues también a mí me parece es la adquisición de GR Maps por parte de un consorcio de empresas alemanas de automóvil, BMW, Mercedes, Volkswagen, que compran la empresa a Nokia, ¿no? Y bueno, y luego otras empresas han seguido, digamos, esos pasos, ¿no? Y empieza pues toda una batalla comercial, empresarial, por llevar la delantera en ese campo, ¿no? Vemos que, por ejemplo, en GIAR pues entra Intel, en fin, hay un montón de empresas que entran, tanto desde fabricantes de automóviles como otras empresas, pues como hemos dicho, Google, Apple, con el Apple Car, etcétera, empresas específicas de conducción autónoma, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Nos empiezan a prometer que, bueno, que a finales de la pasada década ya tendríamos vehículos autónomos, a primeros de esta, y bueno, eso al final no se ha producido, y entonces eso ha dado un cierto,
parece que haya dado la razón a los que les parecía que la conducción autónoma era algo fantástico y que nos quedaríamos con las películas, ¿no? Que eso sería algo como una quimera. Pues para eso estamos aquí, porque eso no es así. La conducción autónoma es una realidad, está en proceso en muchos aspectos, pero es una realidad y está avanzando. Se están consiguiendo las tecnologías habilitantes necesarias, pues desde inteligencia artificial, sistemas de simulación y aprendizaje para los vehículos. Sensores, ver qué sensores pues, nos van a permitir ubicar el vehículo en la infraestructura que le rodea, aunque algunos todavía discuten si un sensor u otro, si cámaras, radares, LIDAR con láser, etcétera, ¿no? Y de hecho, pues estamos llegando al vehículo definido por software, ¿no? Tendremos un vehículo que tendrá un software que será el software el que defina las funcionalidades y las características de ese vehículo, ¿no? Pues todo eso está en marcha. Los fabricantes de automóviles ya están preparando sus vehículos para poderse actualizar a todo eso, aunque igual no esté operativo, ¿no? Necesitamos infraestructuras apropiadas también. Bueno, ya veremos si serán infraestructuras separadas o podrán circular por las mismas infraestructuras, pero eso también está en marcha. Necesitamos una regulación y ya pues desde organismos internacionales, desde la ONU hasta asociaciones pues, de fabricantes, asociaciones de empresas de comunicaciones, etcétera, y ya nuestros propios gobiernos están lanzando estándares y regulaciones al respecto. Hay que resolver algunas cuestiones, por ejemplo, pues de modelos de negocio, cadenas de valor, ¿no? Cómo se va a pagar todo eso, quién lo va a pagar, cómo se va a mantener, digamos, todo ese flujo de caja, quién lo gestiona, pues yo que sé, sean peajes, sea que paguemos una suscripción al fabricante de automóviles, etcétera. Hay una serie de modelos, pues bueno, pues todo eso, los propios fabricantes de automóviles, por ejemplo, pues tienen eso ya bastante pensado y resuelto, ¿no? Luego hay cuestiones como que el público lo acepte, ¿no? Y confíe en estos vehículos, que evidentemente pues eso puede parecer que da un poco de miedo subirse a un vehículo que no hay que está solo el volante y no hay un señor conduciendo, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, las mismas iniciativas de taxis autónomos que están circulando por ciudades americanas y ya en ciudades europeas, pues la impresión de los usuarios está siendo muy buena y está aumentando, está haciendo que eso se vaya aceptando, ¿no? Y bueno, entonces, en fin, el caso es que hay toda una serie de cuestiones que parece que estuvieran en el aire y no, se están resolviendo. Y entonces el tema es que no nos quedemos con los tópicos de, bueno, si el coche tiene un accidente, ¿de quién es la culpa? Pues eso, por ejemplo, pues Mercedes mismo ya lo ha dicho. Si un coche en mi modo de autonomía tiene un accidente, hasta circulando en mi modo hasta una determinada velocidad, nosotros nos hacemos cargo de esa responsabilidad, ¿no? Y luego, pues ya los tópicos de si el coche tiene un accidente inevitable, ¿qué hacemos? ¿Choca y sufren daños los ocupantes? O a lo mejor por no tener ese choque atropella a un peatón, ¿no? Bueno, ahí ya entran cuestiones deontológicas y morales que, bueno, que eso también pues, se va a ir resolviendo, ¿no? También tenemos que pensar que hay un montón de cuestiones que están en el aire, pero no solo en los vehículos autónomos, o sea, en el mismo sistema de movilidad, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser la movilidad del futuro? ¿Vamos a tener todos nuestro propio coche como hasta ahora? ¿O vamos a ir a sistemas de car sharing o por ejemplo, de suscripciones de vehículos, ¿no? con el propio fabricante? Entonces, pues bueno, hay cosas que pues ya se irán resolviendo y
y el vehículo autónomo pues se irá adaptando a eso. En España creo que estamos bien posicionados para, pues igual no hay empresas a lo mejor tecnológicas como Waymo, otros, o Apple, etcétera, pero por ejemplo, pues por ejemplo, por nuestras características tanto orográficas como climatológicas, pues es un lugar ideal para hacer pruebas y test de vehículos, y así, por ejemplo, pues han surgido también una serie de centros tecnológicos como CETAG, que va a hablar también en la presentación, u otros, ¿no? Y luego, por otra parte, pues también hemos de aprovechar iniciativas como, por ejemplo, proyectos financiados por la Comisión Europea, ¿no? Dentro del programa Horizon 2020 y, bueno, y su continuación después de 2020, que imagino que todos conocemos, pues, por ejemplo, la Comisión Europea siempre ha considerado que una de sus prioridades dentro de su política de mercado único es las comunicaciones 5G, y considera como un caso de uso estrella las comunicaciones 5G su aplicación a la conducción autónoma, y así pues se han financiado un montón de proyectos en los que yo, por ejemplo, he tenido la suerte de trabajar desde la Asociación Española del Vehículo Autónomo y Conectado, AEVAC, en proyectos como 5G Movix, que lo está liderando eh, el CETAG con Francisco Sánchez, que ahora nos va a hablar. Entonces, bueno, insisto, esto es algo real. Entonces, bueno, ahora nos lo comentan nuestros ponentes. Doy paso a ellos. Perfecto, pues gracias Pedro por esta introducción, gracias Rosalío, con vuestras dos introducciones me están ya dando ganas de ver toda la información que sale en este webinar. Simplemente un tema de logística respecto a la participación. Tenéis en el apartado de abajo un preguntas y respuestas. Todas las preguntas y los comentarios deben ir sobre este apartado de preguntas y respuestas, que los podéis utilizar desde el principio y que las iremos moderando y haciendo a los ponentes cuando lleguemos al coloquio. No me entretengo más y presento directamente a nuestra primera ponente, que es Charo Cornejo, directora técnica de la Dirección General de Carreteras del MITMA y presidenta de la Asociación Técnica de Carreteras. Es ingeniera de Caminos, Canales y Puertos por la Universidad Politécnica de Madrid, máster en Dirección de Administraciones Públicas por el INAP. Lleva, como casi todos sabéis, dedicada al sector de las carreteras más de 25 años, habiendo dedicado el resto de su vida profesional a las obras hidráulicas en las confederaciones hidrográficas del Ebro y del Tajo. Charo, cuando quieras. Muchas gracias. Gracias por la presentación y gracias por la introducción que nos ha hecho Pedro, que nos ha abierto retos que no he introducido en mi presentación, pero que ojalá salgan en el debate porque será interesante. Voy a compartir mi pantalla. ¿Se ve ya? ¿Perdonar? Sí, perfecto. Sí. Vale. Bueno, pues la primera cuestión va a ser diferenciar entre el vehículo autónomo y el conectado, que parece que todavía existen algunas dudas. El vehículo autónomo es el que será autista, el que podrá ir por cualquier carretera, con independencia de si es una carretera de montaña o una calle de una ciudad importante, y el vehículo conectado es el vehículo que va conectado a otros vehículos, a la infraestructura o eso, entre ellos. ¿Qué necesita realmente un vehículo hoy en día con la autonomía que tienen los que circulan por nuestras carreteras? Pues únicamente un pavimento y una señalización en un estado adecuado. Desde luego, esto no es lo deseable para un vehículo con la autonomía que tenemos ahora mismo en nuestro país. Y no lo decimos solo nosotros, lo dice también la administración australiana, que es una administración puntera en todo lo que tiene que ver con la conducción autónoma y conectada, y que ya en una de sus publicaciones el año pasado decía que los vehículos autónomos necesitan una infraestructura física con una señalización adecuada y un pavimento y unas marcas viales adecuadas, y además una infraestructura digital con una cobertura adecuada de móvil y unos mapas digitales de alta definición adecuados. ¿Y qué es lo que estamos haciendo como Dirección General de Carreteras? Hemos redactado un plan de digitalización de lo que tiene que ser nuestra gestión, no solamente la gestión de la Dirección General, sino la gestión de la red de carreteras. De manera que entre nuestros objetivos tenemos
La mejora de la planificación, proyecto, construcción, explotación de las carreteras, introduciendo herramientas y procesos de digitalización de los procedimientos de la Dirección General. Ahí estaría incluido lo que estamos haciendo con respecto al BIM. Y el objeto de esta charla de hoy, que es adaptar la red de carreteras y su gestión para facilitar la circulación de los vehículos conectados y autónomos y aprovechar sus ventajas en cuanto a la seguridad vial, la eficiencia, la accesibilidad, etc. En concreto, la línea 4 es la de adaptación de la infraestructura al vehículo conectado y autónomo, donde tenemos varias líneas como la implementación de sistemas inteligentes de transporte cooperativos, la adaptación a la normativa y la clasificación de las carreteras. Asimismo, luego os comentaré una pincelada sobre el platooning de camiones. Hemos redactado un documento junto con ITS España. Este documento ahora mismo estamos revisándolo, que lo que hace es clasificar nuestras carreteras en función de su inteligencia, así como los vehículos están clasificados de nivel de autonomía 0 a 5 por la Asociación Internacional de Ingenieros de Automoción. Hemos hecho una clasificación semejante de 0 a 5 en función de la inteligencia que tiene la carretera, de manera que un nivel 0 es una carretera que únicamente informa con señales verticales estáticas, y un nivel 1 pues es una carretera que ya es capaz de informar al usuario, sería la que tiene paneles de señalización variable. Un nivel 2 es la que además es capaz ya de gestionar en función de las condiciones del tráfico, etc. Como digo, este documento lo estamos revisando y cuando lo tengamos terminado lo publicaremos en la web. El siguiente aspecto en el que estamos trabajando es en el despliegue de algunas propuestas de ITS en nuestra red de carreteras del Estado. Esto también lo tenemos ahora mismo en revisión, puesto que la DGT acaba de aprobar su plan, pues tendremos que llegar a un consenso y no hacer duplicidades en elementos sobre la carretera. Y el siguiente aspecto en el que estamos trabajando, hemos firmado un protocolo con CETAG, que está aquí Francisco y nos hablará más en detalle sobre ello. El CETAG es el Centro Tecnológico de la Automoción de Galicia. Ha participado muy activamente en todos los pilotos y roads que se han impulsado desde Europa, en el 5G Movis que ha comentado antes Pedro. Es un centro que está preparado para lo que nosotros necesitábamos, que es la realización de pruebas a escala real en nuestras carreteras en diferentes condiciones meteorológicas, hacer análisis de la visión, de las necesidades de los algoritmos que tienen los vehículos, de manera que se hagan pruebas para la definición de las limitaciones de los vehículos autónomos con respecto a la geometría de la carretera, la señalización, etc. Pruebas de gestión dinámica de la velocidad en función de las condiciones del tráfico, de si existen obras realizándose en la carretera, de si hay diferentes condiciones meteorológicas, de forma que a partir de esas pruebas podamos desarrollar unas recomendaciones de trazado de la carretera o de señalización o de ITS que hay que colocar en la infraestructura, etc. Desde luego, a partir de estas pruebas, pues puede ser necesario cambiar los atributos físicos de la carretera. Probablemente los vehículos autónomos necesiten un ancho de carriles inferior y, por tanto, podamos aprovechar mejor la infraestructura, dotarle de mayor capacidad. También las intersecciones podremos hacerlas más compactas. Y con respecto al platooning, como sabrán todos ustedes, son los trenes de camiones que van todos conectados, solo va conduciendo el primer camión, el situado en primer lugar. Ya ha habido pruebas en Centro Europa y desde luego es algo interesante porque producirá un ahorro de combustible entre el 10 y el 17%, como consecuencia de ello menores emisiones de CO2 a la atmósfera, un incremento de la seguridad vial porque disminuye el cansancio de los conductores, un incremento de la capacidad del carril que se ha valorado entre el 200 y el 300%, y nos exige como reto pues, comprobar puentes de grandes luces, comprobar la fatiga del pavimento, incluso empunzonamiento en algunos puntos debido a la sobrecarga, etc. ¿Qué es lo siguiente? Pues decidir como gestores de la infraestructura si estos camiones tienen que tener un carril dedicado, que habrá que plantearse si tiene que ser el derecho o va a tener que ser el izquierdo para permitir la salida y entrada de vehículos. Probablemente tengamos que ir en ese sentido, pero es algo en lo que tenemos como gestores de la infraestructura, y todos los que nos escuchan de Tecniberia, pues tendremos que valorar y estudiar y ver cómo lo hacemos. Desde luego, la conducción autónoma y conectada nos va a proporcionar una mejora de la seguridad viaria,
nos va a permitir una asistencia a los accidentes detectados por los vehículos con mayor agilidad y nos va a permitir mejorar la seguridad de los trabajadores de la carretera. Ya existe la iniciativa por parte de varias empresas de conservación de colocar un chip en los chalecos de los trabajadores de la carretera que se puede detectar y pueden controlar ellos desde su centro de conservación y enviar a los vehículos conectados. Esto se hará a través de DGT 3.0, pero claro, la mejora que tiene esto para la seguridad de los trabajadores, de manera que los vehículos puedan detectar antes de llegar al punto donde están los trabajadores en la carretera, saberlo y poder disminuir la velocidad con la certeza de que están trabajando, que ahora muchas veces colocamos la señal vertical y cuando llega el vehículo no hay nadie, con lo cual produce que la gente no confíe en las señales y al final se produzcan los accidentes. Todo esto se redundará en una mejora de la seguridad de los conductores y de los trabajadores. Y la otra línea en la que estamos trabajando y que me parece que tenemos muchísimo campo por delante es en la explotación avanzada de datos que nos ofrecen los vehículos, la explotación de los Big Data. Los datos que recogen los vehículos nos van a permitir a nosotros ajustar los parámetros de diseño. Hasta ahora las carreteras las hemos diseñado a partir de fórmulas empíricas, que muchas de ellas nos vienen por desarrollos que se han hecho en otros países, pues en el manual fórmulas de manual de capacidad americano o fórmulas de Centro Europa, cuando la realidad es que si sabemos a qué velocidad van los vehículos por toda nuestra red, podremos ajustar nuestros parámetros, podremos diseñar las fórmulas por primera vez a partir de la realidad y podremos ajustar la señalización. Muchas veces estamos señalizando curvas o acuerdos verticales con menos velocidad de la indicada en la carretera, bajar de 120 a 100, cuando ahora podemos comprobar que los vehículos circulan a 120 y no hay ningún problema de seguridad vial. Vamos a poder, por primera vez, ajustar los parámetros de la carretera y la señalización a la realidad. Y nos va a permitir hacer una adecuada oferta, una adecuada gestión de la oferta y la demanda viaria. Y además mejorar en nuestra conservación, la seguridad vial y la movilidad. ¿Cómo? Pues el año pasado hemos contratado con ODQ, es una empresa belga que utiliza los datos de Google. Google, según Eurostat, tiene una implantación en nuestro país de más del 90%, con lo cual los datos que nos ofrecen los datos de Google son bastante realistas de lo que está sucediendo en la carretera. Contratamos con ellos durante 3 meses 1000 kilómetros de carretera con mediciones cada 5 minutos. Seleccionamos diferentes tramos de la red y seleccionamos todos los tramos que teníamos en TCA. Este es el pantallazo donde se pueden ver los tramos, por ejemplo, en la provincia de Madrid, de manera que si seleccionamos un tramo, por ejemplo, la 42 de Madrid al límite de provincia con Toledo, obtenemos, en la horizontal está el tiempo, estos son datos de un día, de 0 a 24 horas, y en la vertical los kilómetros. Cada línea vertical podría ser una línea de las que nos marca Google cuando le pedimos desde nuestro móvil realizar un trayecto. Pues bien, aquí vemos en amarillo y en verde las horas y los puntos donde hemos tenido retención. Podemos ver el retraso, que es el retraso en realizar ese trayecto con respecto a la velocidad libre, y además la hora a la que se produce la disminución de velocidad. La aplicación además permitía entrar en Google Maps, en Street View, y ver exactamente qué sucede en ese punto, si es una confluencia, si ha habido un accidente, etc. Esto nos permite a nosotros hacer una adecuada gestión, saber dónde tenemos el problema, cómo se puede solucionar, si es únicamente con señalización o tenemos una necesidad de ampliar capacidad. Este es el esquema de cómo se vería. Y esto lo estamos utilizando ahora mismo para monitorizar los desvíos de Piedrafita. Como saben, tenemos la carretera cortada, la A6, por la demolición de un puente y su futura reconstrucción. Esto obliga a desviar el tráfico por la N6 y por determinadas travesías, de manera que lo tenemos monitorizado a través de esta aplicación y podemos comprobar los retrasos, las velocidades y los retrasos en cada uno de los municipios por los que está desviado el tráfico. El otro aspecto que nos parece interesantísimo y con el que estamos empezando a trabajar es la utilización de los datos de los sensores de los vehículos. Ahora mismo los vehículos tienen un montón de sensores. Cada vez que alguien compra un vehículo y da que sí a utilizar el navegador y todas las
oportunidades que nos ofrece ese vehículo, estamos dando nuestra autorización a que el fabricante obtenga nuestros datos. Bueno, pues en concreto el grupo Volkswagen, a través de la ingeniería ANIRA, nos ofrece y estamos midiendo los datos de IRI. Estos datos de IRI no son el IRI real que medimos nosotros con el perfilómetro láser, pero nos proporciona algo semejante a nuestro IRI en tiempo real y además nos dice los puntos donde el IRI se está deteriorando de una manera más rápida. Es decir, que nos podremos ahorrar la medición que estamos realizando ahora mismo en toda la red, que yo mido los 26.500 kilómetros en 2 años. Con esto podremos ajustar las necesidades y medir únicamente donde sabemos que tenemos el deterioro. También mide la rugosidad, no exactamente como medimos nosotros el CRT, pero sí nos da el dato de dónde tenemos un problema antes de que nosotros midamos el CRT. Esto es muy interesante, sobre todo en épocas de vialidad invernal, para saber dónde tenemos un problema de nieve o hielo, etc. Otro aspecto, por ejemplo, Mercedes realiza en tiempo real un inventario de todas las señales de la carretera y realiza un inventario de la señalización horizontal y una medición de la retroreflexión. Vuelvo a decir que no es la retroreflexión que nos marca la norma UNE de cómo hay que medir, cómo tiene que enviar el rayo de luz, el haz de luz a la señal y cómo tiene que volver, pero es un dato de cómo el vehículo detecta esta señal y además la mide de día y de noche. Con un faro lo mide de día y con otro de noche. También los Big Data los hemos utilizado para estudios de seguridad vial. Hemos hecho una medición, una actuación de bajo coste en una glorieta de entrada en Torrelodones. Era una glorieta donde era una mini glorieta, los vehículos entraban a mucha velocidad y aquí había un paso de peatones y lo siguiente ya era un colegio de entrada en Torrelodones. Pues bien, hemos hecho una medida de bajo coste, que es únicamente una chicana aquí, una parada de autobús, etc. Hablando con estas empresas que nos proporcionan los datos de los vehículos, claro, nosotros queríamos comprobar la eficacia. La eficacia, antiguamente lo hacíamos colocando aquí una espira y aquí una espira. Con esto no tenemos la realidad de si el vehículo que sale por aquí realmente ha entrado por este punto o ha entrado por cualquiera de las transversales. Pues bien, nuestros vehículos, vehículos fabricados a partir de 2018 y que ya envían sus datos y son guardados por los fabricantes, con esos datos hemos podido comprobar que se ha producido una disminución de la velocidad de un 6%. Otro estudio que estamos haciendo, este ha sido por indicación de nuestro secretario general de Infraestructuras, de Xavi Flores, es comprobar en determinados tramos de la red la consistencia de las curvas. Es decir, hemos seleccionado en 4 provincias las curvas de menor radio, les hemos introducido parámetros no solo peor radio, sino radio más pequeño después de una recta más larga o de una recta a la que se va a mayor velocidad, y en estos puntos, en estos tramos, hemos medido la velocidad, hemos medido la fricción, hemos medido los frenazos, hemos medido el cornering, de manera que podemos, a partir de esos parámetros, clasificar las curvas de peores a mejores, hacer actuaciones luego de bajo coste, de incremento de la señalización horizontal o vertical o el balizamiento o mejora de la rodadura, y volver a comprobar con estos datos si se ha mejorado la curva. Es una manera de adelantarnos a los accidentes. Antes de tener accidentes hemos mejorado curvas que son propicias a que se produzca este accidente. Y ya para concluir, aún existen muchas incertidumbres con respecto a las necesidades de la infraestructura para los vehículos conectados y autónomos. Tenemos muchos problemas para relacionarnos con los fabricantes y que nos digan qué necesidades tienen de la infraestructura. Decíamos que el vehículo autónomo es el que es autista. Bueno, pues los fabricantes son autistas también con nosotros, con los gestores de la infraestructura. Pero lo que ya es una realidad es lo que estos vehículos conectados nos pueden aportar para una mejor gestión de la carretera. Y nada más, muchas gracias. Gracias a ti, Charo.
Sí, Pues muchas gracias, Charo, por tu presentación. Mientras vas tú cerrando el compartir pantalla, voy presentando a Francisco Sánchez. Francisco Sánchez es director de electrónica IDS en CETAG. Terminó sus estudios de física en el 88 y además obtuvo un máster en ingeniería de software en 1992 en la Universidad de Barcelona. Se incorporó al grupo Volkswagen en 91, donde pasó 14 años trabajando en el centro técnico de SEAT. Se unió a CETAG en enero del 2005 como director de innovación. Posteriormente, en 2009, se convirtió en director de electrónica e ITS, desarrollando un nuevo centro de electrónica y vehículos inteligentes del CETAG. Desde el año 2012 es miembro del Board de ERTICO, Asociación Europea de Sistemas Inteligentes de Transporte. Francisco, cuando quieras. Sí, Francisco. Parece... Ah, vale, estás compartiendo. Sí, Perfecto. mira que hemos hecho pruebas antes y no estoy viendo ahora la presentación. ¿No te parece el compartir pantalla abajo? Sí me aparece, pero no me aparece la presentación de PowerPoint. No sé qué me ha pasado. Disculpad, aquí está. No te preocupes. Ahora sí la veis, ¿verdad? Aquí estás. Sí. Vale, pues disculpad. Muy bien, pues en primer lugar agradecer a Tecniberia y también a Pedro Llorens por invitarnos a participar en esta jornada. Bueno, yo voy a contextualizar un poco la situación de la movilidad autónoma y conectada y presentaré también el corredor, el Living Lab que tenemos en Galicia para poder hacer pruebas de movilidad autónoma y conectada, y presentaré un par de ejemplos de proyectos en los que estamos trabajando. ¿Me escucháis bien, verdad? Sí. Perfecto. Muy bien. Bueno, a la hora de analizar hacia dónde vamos con la movilidad, es interesante ver un poco cuáles son las principales macrotendencias, ¿no? Y en este sentido, pues analizamos que la población mundial, pues en término medio, va creciendo en edad. También un porcentaje cada vez mayor de la población habita en entornos urbanos y estamos en una sociedad cada vez más digitalizada, ¿no? Como se comentaba anteriormente, pues las nuevas tecnologías como la computación en la nube, la computación distribuida, la inteligencia artificial, pues nos permiten la conectividad, el 5G, nos permiten pues hacer muchas cosas que antes no era posible. Y esto afecta a la movilidad de tal manera que las nuevas generaciones de vehículos pues van a estar cada vez más conectados, eso es una realidad, se van automatizando, por supuesto se van electrificando y forman parte de un sistema global de movilidad que de cara al ciudadano pues hay una oferta muy amplia de soluciones de movilidad. De manera que las nuevas generaciones de vehículos evidentemente pues van a ser más seguros, más sostenibles, más eficientes, desde luego conectados y cada vez pues con más ayudas a la conducción y más automatizados. Pero este camino hacia la automatización pues hay que hacerlo de manera progresiva y gradual, ¿no? Y en esto pues se han puesto de acuerdo completamente las administraciones y la industria del automóvil para ir evolucionando pues los niveles de automatización de manera progresiva, ¿no? Hoy en día pues podemos ver en todas las marcas que están ofreciendo soluciones de nivel 2, soluciones donde se delega ya en ciertos escenarios y en ciertas situaciones al vehículo el control longitudinal y lateral, pero los ojos están en la carretera y empiezan a aparecer algunas soluciones de nivel 3 donde ya es posible desconectar la vista de la carretera, pero estar en un estado de atención donde sea
donde podamos recuperar el control en un tiempo corto, digamos 5 o 10 segundos. Este sería un poco el roadmap de introducciones de soluciones de movilidad automatizada que hemos ido viendo a lo largo de los años pasados y que vamos a ver en los próximos años. Ya tenemos, bueno, todos los vehículos ofrecen numerosas soluciones de nivel 1 de sistemas de ayuda a la conducción que nos permiten reducir los accidentes y conseguir las 5 estrellas Euro NCAP o NCAP. Y como decía, pues hay muchas soluciones de nivel 2 para autopista y este tipo de situaciones que que ofrecen todos los constructores y empiezan a aparecer muy poco a poco algunas soluciones de nivel 3 en entornos muy determinados, en autopistas con unas características determinadas, en un rango de velocidades determinado. Y también podemos ver soluciones de nivel 4 pues relacionadas, por ejemplo, con los entornos de aparcamiento, ¿no? Más allá de lo que también comentaba Pedro, pues robotaxis o shuttles de última milla, soluciones de última milla que empiezan a trabajar ya en niveles altos, nivel 4 de automatización. Si bien es cierto que un robotaxi, pues la sensórica que lleva, pues seguramente es bastante más cara que el coste del propio vehículo, ¿no? En cualquier caso, todo este camino hay que recorrerlo de forma progresiva y así es como se está haciendo. Y hay que seguir trabajando en una serie de retos y de soluciones para que esta introducción sea segura, ¿no? Por supuesto, en estos retos está la aceptación del usuario, que antes comentaba Pedro, pero también hay otros retos como seguir desarrollando la sensórica y la percepción para que el vehículo pues, pueda conocer muy bien dónde se encuentra en cada momento y cuáles son los otros objetos que están en la zona por donde está circulando. Ahí, por ejemplo, pues los mapas de alta definición pues son imprescindibles y nos hablará después Pedro Martínez sobre esta tecnología. También es muy importante pues, todo lo relativo al comportamiento robusto y seguro del vehículo en modo autónomo, para que se comporte como un ser humano y no como un robot, pero una persona que conduce de manera segura el vehículo. La adaptación de las infraestructuras que nos ha comentado muy bien Charo anteriormente y que después también haré algún comentario al respecto. Adaptar el puesto de conducción del vehículo y el interior del vehículo al hecho de que en ocasiones lo vamos a conducir de manera manual y a veces nos va a conducir el vehículo, por lo tanto hay que repensar el puesto de conducción desde una perspectiva, del ser humano. Hay que hacer algo que sea muy intuitivo y muy fácil de entender y que no sea complejo. Adaptar la legislación para poder hacer pruebas con vehículos, con prototipos automatizados, pero sobre todo para poder desplegar ya comercialmente las nuevas generaciones de vehículos. Y luego la conectividad, pues es con la digitalización que estamos viviendo, pues es una realidad que debemos aprovechar. Y también muy importante los ensayos y la validación y puesta a punto de estas soluciones que ahora comento brevemente. Hablando de la conectividad, pues bueno, no podemos imaginar una conducción autónoma de muy alto nivel sin aprovechar el potencial que la conectividad nos ofrece, permitiendo pues, que podamos extender la percepción del vehículo mucho más allá de lo que ven nuestros ojos o lo que ven los sensores embarcados en el vehículo. Y esto es algo que las carreteras inteligentes y los ITS nos pueden ofrecer, como también nos comentaba antes Charo. Y también la conectividad es imprescindible cuando nos movemos en el eje de la complejidad de los escenarios. Si vamos hacia escenarios rurales o urbanos, la complejidad crece exponencialmente y hay que aprovechar pues, todo ese potencial que nos ofrece la conectividad. Y desde el punto de vista de las infraestructuras, nos lo ha explicado muy bien Charo. Necesitamos carreteras donde sus atributos físicos estén en buenas condiciones, la señalización horizontal y vertical, las geometrías, el pavimento, y luego a medida que nos pueda ofrecer informaciones digitales,
sobre los mapas de alta definición o también pues los servicios cooperativos que nos indican lo que nos vamos a encontrar más adelante, pues esto va a facilitar que el vehículo autónomo no sea autista, sino que coopere con otros vehículos y coopere con la infraestructura para realmente saber pues cómo van a ser las condiciones con las que se va a encontrar y romper un poco esta situación actual donde un vehículo autónomo tiene que estar pasando a modo manual constantemente pues, cuando estamos en situaciones de obras en la carretera, accidentes o entrada de cambio de una autopista a otra o situaciones climáticas adversas. Al final el objetivo con todo esto es poder tener una conducción autónoma constante. Y desde el punto de vista de la validación, pues tenemos el reto de que no podemos hacer cientos de millones de kilómetros para homologar o preparar un vehículo antes de su lanzamiento porque tenga que funcionar en modo autónomo en cualquier escenario, de día, de noche, con lluvia, con niebla, con sol, en España, en China o en Alemania o en cualquier país que nos podamos imaginar. En este sentido, necesitamos trabajar con una nueva estrategia de validación, validando virtualmente en entornos virtuales múltiples casos de uso, miles de casos de uso que hayamos creado y de escenarios críticos para después llevarlo a un entorno semifísico, semidigital y finalmente pasarlo a pistas de prueba especializadas donde podamos en un entorno controlado probar los casos críticos, arreglarlos y ya ir a entorno abierto, a entorno real, pues con el sistema mucho más maduro. Estos son un poco los retos que tenemos por delante y en los que se está trabajando con mucha intensidad. Y nosotros en Galicia, pues desde hace ya muchos años, pusimos en marcha un corredor conjuntamente con las administraciones como la DGC, la DGT, o las administraciones locales, los ayuntamientos, las administraciones a nivel autonómico. CETAG, simplemente de manera rápida, somos un centro tecnológico dedicado al sector del automóvil y de la movilidad, organizado como una fundación privada sin ánimo de lucro. Somos alrededor de 1000 personas y de estas 1000 personas, la mitad, 500, estamos trabajando precisamente en todos los temas asociados a la movilidad inteligente. Y como os decía, pues ya desde el año 2010 fuimos poniendo en marcha un Living Lab, un corredor que permite, con más de 200 kilómetros en la actualidad, con diferentes tecnologías de comunicación, los estándares que se han ido desarrollando a nivel europeo e internacional, como el ITS-G5 y ahora también las soluciones basadas en 5G, pero no solo tenemos estos 200 kilómetros de carretera equipados con estas tecnologías de comunicación y con mapas de alta definición, etcétera, sino que tenemos también pues, los centros de gestión de tráfico y también los laboratorios y pistas de prueba de CETAG que nos permiten seguir ese proceso de validación que antes os comentaba y ofrecer estos servicios al final pues, a la industria y a las administraciones para poder ir desarrollando todas estas soluciones de conducción autónoma. Y también se dispone en el corredor de una plataforma de servicios cooperativos que es capaz de aglutinar todas las informaciones de situaciones de tráfico de diversas fuentes y siguiendo los estándares europeos ofrecer los servicios cooperativos a los vehículos conectados y a los vehículos conectados y automatizados. Bueno, toda esta infraestructura nos ha permitido participar en los principales proyectos de investigación y pilotos que se han venido realizando en Europa en los últimos 10, 12 años y al principio muy relacionados con el vehículo conectado y los servicios cooperativos y en la actualidad pues cada vez más orientados al vehículo conectado y automatizado. Y bueno, voy a comentaros un par de ejemplos de proyectos en los que hemos trabajado o estamos trabajando. Este es el proyecto Sea Roads, es un proyecto bueno, que se ha llevado a cabo en diferentes países europeos para probar servicios cooperativos de primera generación. En España pues, se hicieron pilotos en diversas zonas de España, una de ellas fue Galicia, como digo, muy orientados a los servicios cooperativos de primera generación para el vehículo conectado,
pero también hicimos algunas pruebas de cómo estos servicios cooperativos pueden ayudar al vehículo automatizado. En concreto, con informaciones que proporciona la carretera, esos servicios ITS, esos servicios cooperativos, que le permitan al vehículo conocer lo que va a suceder más allá de lo que ven sus sensores físicos o los que ven los ojos del conductor, pudiendo llegar pues, a una zona de obras o una zona donde hay un vehículo averiado, conociendo esa situación de antemano con suficiente anticipación para reducir la velocidad del vehículo o para decirle al conductor que debe coger el control del vehículo porque entra en una zona donde no es tan seguro ir en modo automatizado. En el caso concreto de este proyecto, pues se trabajó con la tecnología ITS G5, que es la conectividad de corto alcance. Es uno de los estándares que se han desarrollado en los últimos años a nivel internacional. Y luego, como comentaba antes Pedro, pues también hemos participado en un proyecto, en un piloto europeo, 5G Mobics. Es uno de los principales pilotos y seleccionados por la Comisión Europea para poder analizar cómo la tecnología 5G puede ayudar a la movilidad autónoma y conectada. En concreto, el proyecto 5G Mobics pues agrupa más de 50 socios en 11 países europeos. Debido al COVID, pues va a terminar ahora este año, a finales del 2022. Se hizo la demostración técnica final del proyecto el mes pasado, en septiembre, en Galicia, norte de Portugal, porque uno de los pilotos principales de este proyecto precisamente se está probando en el sur de Europa, entre España y Portugal, entre Vigo y Oporto. En este piloto, lo comento rápido, pues muy importante, se ha probado pues, toda la complejidad de las comunicaciones 5G para ayudar a la movilidad autónoma y conectada de alto nivel en entornos transfronterizos. Cuando estamos trabajando, por ejemplo, pues con un operador en España y otro operador de comunicaciones en Portugal. Pues toda la problemática del roaming y de asegurar la continuidad del servicio y de las comunicaciones cuando estamos cambiando, por ejemplo, de operador. Este es uno de los retos importantes que se analizó en este proyecto. Es un proyecto en el que ha participado en la parte portuguesa y española un consorcio muy importante y muy multidisciplinar, con socios de diferentes sectores, del sector de telecomunicaciones, del sector de automoción, del sector de carreteras, de las administraciones. Y bueno, pues se ha aprobado una infraestructura 5G, tanto en Portugal como en España. En Portugal el operador era la empresa NOS y en España era Telefónica. Y en concreto se han probado este tipo de situaciones o de casos de uso donde la tecnología 5G tiene muchísimo que aportar. Por ejemplo, en maniobras de lane merge, de entrada en autopista, en maniobras de adelantamiento o también en situaciones de obra como es posible que la infraestructura pues pueda dar el nuevo mapa exacto conducible a los vehículos autónomos que van a circular después. Y también se han probado temas más relacionados con el infotainment para los diferentes pasajeros de un autobús público y se han probado también en entornos complejos, urbanos, pues cómo la conectividad 5G puede ayudar a hacer mucho más seguro el movimiento autónomo, en este caso, o la operación autónoma, en este caso, de un vehículo de próxima generación, un shuttle autónomo de última milla. Son este tipo de escenarios que muestro en estas diapositivas. Aquí la infraestructura está ayudando al vehículo autónomo que se va a incorporar en la autopista o en la carretera con sensores que detectan la presencia y velocidad relativa de los vehículos que están circulando por la autopista y extienden el horizonte de percepción de nuestro vehículo autónomo, permitiendo pues, que haga una maniobra segura de incorporación a la autopista sin tener que desconectar el modo autónomo. Otro de los escenarios o de los casos de uso ensayados ha sido el de adelantamiento, donde se está compartiendo información, además de la que ven los sensores, información cooperativa de los propios vehículos o de la infraestructura a través de la red 5G, para que
estas maniobras sean mucho más seguras. O, como os decía, también pues, se ha ensayado cómo es posible actualizar mapas de alta definición en tiempo real, por ejemplo, con un vehículo de mantenimiento con la sensórica adecuada al pasar por una zona de obras, puede grabar el nuevo mapa, enviarlo a la nube para que vehículos autónomos que vayan a circular después no tengan que desconectar el modo autónomo, sino que conozcan perfectamente cuál es el mapa conducible, la carretera conducible, y que puedan seguir en modo autónomo. Este es el tipo de casos de uso que se han ensayado, y aquí veis un vídeo corto que ejemplifica algunas de las pruebas que hemos hecho. En concreto, esto se ha hecho en la A55 y también se ha probado en el puente que conecta la autopista española y la autopista portuguesa, cambiando de operador, como os decía, entre Telefónica y NOS. Estas serían maniobras de adelantamiento, donde además de aprovechar toda la sensórica que lleva el vehículo, pues pasamos a que el vehículo ya no sea tan autista, sino que pueda aprovechar el potencial de la conectividad y, por lo tanto, realizar todo esto de manera más segura. Aquí estamos viendo el caso de uso de la creación de mapas de alta definición, de mapas HD de 3 dimensiones, que nos permiten tener la zona conducible con mucho detalle y enviar a los vehículos que van a circular a continuación este mapa para que pueda seguir en modo autónomo, como estáis viendo en el vídeo de las pruebas que hicimos. Y aquí vemos una maniobra de incorporación en la autopista. La autopista está proporcionando al vehículo autónomo información sobre los vehículos que circulan por la vía, información que los sensores del vehículo, pues por la geometría de la carretera o porque está oculta esa zona de la carretera, no pueden detectar, y por tanto está complementando el horizonte electrónico de percepción del vehículo y haciendo posible y de manera segura esta maniobra. Y luego, por último, pues dentro del proyecto 5G Movics también ensayamos escenarios urbanos donde, por ejemplo, la infraestructura, a través de un sensor, de una cámara, detecta la presencia de un peatón antes de que este shuttle autónomo de última milla, pues con sus sensores puedan ver al peatón, ganando unos milisegundos y permitiendo pues un comportamiento mucho más seguro. Esto con toda la complejidad que os decía de hacer pruebas interfronterizas en el puente antiguo que une Tui y Valencia, pues podemos ver toda esta problemática, y la infraestructura está ayudando al vehículo autónomo a operar de manera mucho más segura. Como próximos pasos, pues estamos en uno de los proyectos más importantes que se van a hacer o que se están haciendo en Europa en estos momentos, sobre movilidad autónoma y conectada, en la que está participando todo el sector de automoción europeo, y donde lo que se pretende pues es trabajar con funciones de nivel 3 y nivel 4, utilizando tecnologías de conectividad, esos atributos digitales que las carreteras pueden llegar a ofrecer, mapas de alta definición, como los que seguro nos va a hablar Pedro Martínez, y también otro tipo de tecnologías que ayudan a tener una continuidad en el modo autónomo en una autopista o en una carretera que esté bien preparada para poder ofrecer ese nivel 3, nivel 4 de automatización como un próximo paso que vendrá en los próximos años, siguiendo pues ese camino progresivo que antes comentábamos. Y por último, pues efectivamente, como comentaba Charo, para nosotros es importantísimo y estamos muy contentos de poder colaborar con el MITMA para poder ayudarles y poder ayudarnos a nosotros también y al sector de automoción para analizar pues, cuáles son las recomendaciones que se pueden dar a la hora de definir tanto pues el diseño físico como los atributos digitales para las próximas generaciones de carreteras, o para la evolución, porque al final es un proceso evolutivo que vamos a tener que seguir para ir facilitando el despliegue de este tipo de movilidad,
que al final lo que persigue pues, es que la movilidad sea más segura, sea más sostenible, sea más eficiente, sea conectada y que se eviten los accidentes. Y nada más por mi parte, muchísimas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Francisco, por tu muy interesante presentación. Voy rápido sobre el currículum y la presentación de Pedro Martínez, que es Sourcing Manager en Europa Occidental de HERE Technologies. Se define como un apasionado de la cartografía y de la tecnología y ha desempeñado funciones, está actualmente desempeñando funciones en HERE Technologies como Data Partnership, Manager de Datos Dinámicos para Wii U y Business Development. Tiene un historial de más de 20 años en la industria de servicios y tecnología de geolocalización, desde Navtec, Nokia hasta la actual HERE Technologies, siempre alrededor del mercado de navegación GPS de vehículos, sistemas de información geográfica y, en definitiva, cartografía digital. Actualmente tiene en la mesa el gran reto de agrandar y mantener la mayor base de datos conectada, dinámica e indexada en el mercado global de geolocalización, la HERE Technology Location Platform. Pues, Pedro, cuéntanos tu reto. Muchas gracias, Alberto. Gracias, Pedro. Gracias, Tecniberia, por esta oportunidad. Y hoy, bueno, voy a traeros un poco, hablar un poco de la conducción autónoma en la parte de mapas. Y rápidamente vamos a hacer una introducción de HERE. Valga redundancia, vamos a poner HERE en el mapa, porque creo que no todo el mundo la conoce. Nuestro mercado es más business to business, OEMs, Tier 1, sí nos conocen, pero la parte de business to customer, nadie. Entonces vamos a poner un poco en el mapa. Y luego me enfocaré sobre todo en los mapas del vehículo autónomo. Vamos a dejar el tema del vehículo conectado para otro día, porque por el tiempo apremia, a lo mejor es más importante preguntas que tengan todos los asistentes. Y bueno, sin más dilación, vamos a poner a HERE en el mapa. HERE no es una startup, HERE tiene más de 30 años de experiencia en el mercado de la navegación, sobre todo GPS, de coche integrado. Muchos recordaréis Navtec. También algunos recordaréis el primer navegador que se lanzó en Europa, que fue en la ciudad de Berlín, en el BMW SL5, ya por año 94. Luego en el 2004, Navtec fue la primera empresa haciendo mapas que introdujo la tecnología ADAS. Esta tecnología ADAS sería la que luego se usó, si recordáis, para el C4, que salió de la factoría de Vigo y terminó en Madrid con todo el revuelo mediático, que fue totalmente autónomo. Pues esa cartografía fue la que se usó se usó allí. En el 2008, por el auge de los mapas, Nokia, Obi Maps y demás, nos adquirió. Hemos estado con ellos casados hasta el 2015. Ya se produjo la ruptura en el 2015, el divorcio. Y en el 2015 el consorcio formado por BMW, Audi y Mercedes adquieren la parte de mapas de Nokia. Y ahí empieza HERE con una nueva misión de generar la plataforma de geolocalización más completa, dinámica y rica del mercado. Y después pues, se han añadido nuevos stakeholders como Intel, Bosch, Pioneer, Continental y los últimos dos de Japón, que son Mitsubishi Corporations y la Entity, es decir, la telefónica japonesa. Muy rápidamente, solamente 3 cifras, es decir, HERE es global, es decir, cobertura global, tenemos presencia física en 56 países y 4 de cada 5 coches que vienen con navegador integrado, sistema GPS integrado, que se venden en Estados Unidos y en Europa, vienen con HERE Maps, es decir, vienen con el mapa. Muy posiblemente vuestros mapas sean de HERE si tenéis un navegador en el coche. Y hoy lo que queríamos hablar es del High Definition Map. Como bien ha dicho Paco, el mapa va a ser muy importante. Bueno, en España ya tenemos, a nivel mundial, tenemos más de 600.000 kilómetros ya preparados para el coche autónomo, y en España tenemos todas las autopistas ya preparadas para el coche autónomo. Por lo tanto, más adelante, cuando lleguemos a esa parte, lo comentaré. Bueno, como comentaba, ¿por qué somos la plataforma número de geolocalización a nivel mundial? No es que lo diga yo, es decir, consultoras externas como Omdia, Counterpoint, Strategy Analytics dicen que HERE es la más completa, la más rica y la más dinámica del mercado, por encima de nuestros competidores, que como bien podéis imaginar, pues son en este mundo son Google, Mapbox, TomTom y Apple. Pero seguimos siendo el número 1 a la cabeza.
Cuando hablamos de plataforma de geolocalización, GIAR lo que tiene en mente es generar el metaverso, es decir, el digital twin de las ciudades, no solamente de las carreteras, sino lo que queremos generar es el metaverso y ese digital twin. ¿Por qué? Porque lo que queremos, por así decirlo, es geolocalizar todos los elementos, todas las infraestructuras, todo lo que tenga esa ciudad para darle un sentido, para indexarlo. Y a partir de ahí, y a partir también de la problemática de las ciudades, a partir de que todo el mundo se está moviendo hacia las ciudades, actualmente tenemos 31 megacities, en el 2030 habrá 41 megacities a nivel mundial, es decir, ciudades que tienen más de 10.000 habitantes, 75% de la población vive en ciudades. Es decir, la ciudad va a necesitar unas soluciones a los nuevos retos que se le presentan, tanto en materia de urban mobility como urban space. Es decir, tampoco podemos olvidar el tema space o el tema de drones. Y ahí es donde la plataforma de GIAR es la que va a cumplir un factor primordial para poder dar estas soluciones a estos retos que muchas empresas, que muchos ayuntamientos van a tener y están teniendo ya actualmente. Pero ya hemos venido a hablar del coche autónomo, del coche conectado. Vamos a empezar por el coche autónomo. Vamos a ponerlo un poco en el mapa. Cuando hablamos de coche autónomo o vehículo autónomo, no podemos hablar solamente de la parte autónoma como es la parte urbana, también tenemos que hablar de la parte industrial. Es decir, yo creo que lo ha comentado también Paco, es decir, vamos a tener el coche, el vehículo autónomo en minas, en puertos, en aeropuertos, en grandes factorías. Estos van a ir directamente, de hecho ya existe este tipo de vehículo autónomo. Si nos vamos a la parte urbana, la parte de la ciudad, donde estamos construyendo ese digital twin, ya los hemos comentado, el robotaxi, por ejemplo, en la parte de San Francisco o en Sunny Valley, ya es una realidad. Y tú ahora mismo puedes allí reservar un robotaxi y viene y te recoge. La última milla, sobre todo en ciudades donde es difícil el acceso, el tema de sostenibilidad, el tema del carbon footprint, con este vehículo autónomo, que generalmente va a ser eléctrico, va a ir directamente a entregar las entregas en esta última milla, en este downtown que tenemos en las ciudades, y obviamente los local shuttles. El ejemplo claramente ya lo ha presentado Paco, es decir, estos local shuttles ya existen. Y por último, la parte regional nacional. Charo ha comentado platooning. Platooning, por ejemplo, en Estados Unidos ya están testeando de la costa este a la oeste y viceversa este platooning. Es decir, el platooning ya es, aunque sea un proyecto piloto, pero ya es una realidad en la parte platooning, bus fleets y demás. Es decir, todo esto conforma el ecosistema del vehículo autónomo. Pero nosotros nos vamos a enfocar ahora en el coche autónomo. Para eso, ¿qué tecnología usamos? Nosotros tenemos el GIAR True Vehicle, donde montamos un LiDAR. Ese LiDAR viene con un GPS, que es el antiguo, es con el que generamos el SDMap. Y obviamente un IMU, un Inertial Measurement Unit. Aquí podéis ver la cobertura que tenemos. Cobertura es global, pero principalmente nos vamos a enfocar en los key markets, en los mature markets, como puede ser Europa, Norteamérica, Australia, Indonesia, Japón. Esta es la cobertura que tenemos de 600.000 kilómetros. Pensar que cuando generamos el mapa, el HD Map, si la dirección general de carreteras cambia porque ahora hacen una nueva infraestructura en la carretera, nosotros tenemos que mandar otra vez el coche. Es decir, tenemos que identificar dónde se ha hecho ese cambio, mandar otra vez este coche para que otra vez generemos el HD Map. Por lo tanto, entre los gestores y los proveedores de cartografía de HD Map y los gestores de carreteras, tenemos que tener un acuerdo y una coordinación para que cuando se vayan a producir este tipo de nuevas infraestructuras, este tipo de nuevas actuaciones, nosotros podemos anticiparnos, mandar el coche, recogerlo, porque con toda la sensórica que puede tener el coche, como ha explicado Paco, y ahora también voy a explicarlo en la parte de caso de uso, no es posible generar el HD Map. Necesitamos un LiDAR, necesitamos un IDU y necesitamos otra vez levantar y generar ese digital twin de la carretera. Me paro en Mercedes. Como bien sabéis, este año Mercedes ha legislado y han aprobado en Alemania el nivel 3
El nivel 3 de autonomía significa que en las autopistas el Mercedes clase S puede ir a una velocidad máxima de 60 km/h, no puede cambiar de carril, pero bueno, ya es un avance. Es decir, la legislación alemana ya lo ha aprobado y esperemos también que en el resto de países de la Comunidad Económica Europea, incluso en Estados Unidos, este coche se valide y el año que viene podamos verlo también en nuestras carreteras, porque este coche es el que monta, bueno, viene también con la cartografía High Definition Map de HERE. Ahora voy a hacer una pequeña demo de unos 5 minutos. Voy a aprovechar también para explicar el Standard Definition Map, es decir, el mapa que tenéis en todos vuestros navegadores. Pero antes de ello, os voy a explicar que para el HD Live Map vamos a tener como 3 capas. El Road Model, es decir, el modelo de carretera, donde ahí incluimos la parte de HADAS, es decir, es un sistema GPS tradicional, el de toda la vida. Pero para que el coche autónomo funcione necesitamos meter el Lane Model. Aquí ya vamos a meter el número de carriles, anchura y demás información y quién puede entrar a esa vía. Y por último, el High Definition Location Model. ¿Qué significa? Yo necesito saber dónde está mi coche en esa infraestructura, en esa carretera. Entonces, os voy a poner la demo. Esta es la realidad. Es decir, imaginaros que estamos con nuestro coche. Pero yo os quiero enseñar el metaverso o el Digital Twin. Esto sería un Standard Definition Map. Es decir, este es el navegador que tenemos nosotros. Tenemos una infraestructura, una carretera, en este caso una autovía con un sistema de rampas, donde vemos, vamos a pararlo ahí, donde vemos pues, un eje de carretera. Este eje de carretera, como he comentado antes, vas a tener esa información de HADAS, donde vamos a saber el peralte, si es un sistema de rampas, vamos a ver el peralte, el radio de curvatura, que también lo comentaba Charo anteriormente. Vamos a saber la información del sentido de circulación, vamos a saber el número de carriles. Pero al final es una información básica, es el que llamamos el Road Model Detail. En cuanto para el coche autónomo, ese modelo ya no vale. Lo que vamos a hacer es la carretera, vamos a construir como esos monorraíles, dependiendo de los carriles, vamos a construir esos monorraíles. ¿Y cómo lo hacemos? Pues ese coche que os he enseñado antes, lo mandamos a la carretera y empieza a recogerme, a partir del LiDAR, empieza a recogerme toda la infraestructura que hay en la carretera. Señales, altura de puentes, biondas, guardarraíles, la anchura de los carriles, toda esa información es lo que el coche de HERE está recogiendo. A partir de ahí, incluso se puede geolocalizar. Es decir, va a hacer el modelo LiDAR de todo lo que está recogiendo. ¿Para qué? Para que cuando nosotros hagamos ese levantamiento de ese Digital Twin, nosotros podamos saber, por ejemplo, la altura que puede tener un puente. Esto es importante, por ejemplo, para el mantenimiento de carreteras, para el tema de gálibo de los camiones. Pero también quiero saber toda la información que me va a dar ese Road Model, ese mapa base que tengo. Entonces ahí es donde entra radio cobertura, es un sistema HADAS, ese es donde entra la elevación, ese es el peralte, es la inclinación. Lo que yo hago es sacar una topología de la carretera, saco ese eje central, saco el sentido de circulación. ¿Por qué? Porque esa es la antesala. A partir de ahí pasamos a la segunda fase. Es decir, ya sé, tengo el mapa base, pero el coche necesita más información. Ahora lo que voy a generar es el lane model. Es decir, el modelo de carril. Este modelo de carril ya necesito una precisión centimétrica. No me vale la precisión de GPS, que es submétrica, sino ya aquí necesito el centímetro. A partir de este Road Model, yo voy a saber la información de ese lane. Por ejemplo, imaginaros que estamos en el puente del Quinto Centenario en Sevilla. Ahí hay un carril reversible. Esa información de ese carril yo la necesito saber, porque si no, cuando la DGT, bueno, o cuando el Movilidad de Sevilla están cambiando el sentido de ese carril reversible, necesito saber y tiene que estar conectado con el coche autónomo para saber que en ese momento es para allá. En ese puente vas a ver que es bidireccional. Pero también necesito saber la velocidad que puedo tener ese carril, porque a lo mejor ese carril tiene una velocidad específica. Necesito saber también cómo va a ser el acceso a ese carril, porque dependiendo
de la on-ramp, es decir, de la entrada de la rampa que yo tenga, puedo entrar a una velocidad o a otra velocidad. Necesito saber si esa línea es línea continua o línea discontinua. ¿Dónde termina esa línea discontinua? Pues bueno, toda esta información es la que nos genera el Lane Model. Sin esta capa, ya os digo que es imposible que el coche autónomo pueda funcionar en carreteras. Y a partir de ahí, la tercera capa sería dónde se encuentra ese coche. A partir del levantamiento que hemos hecho con nuestro coche, a partir de toda la infraestructura que está, el coche autónomo, el coche que con esa sensórica que tiene, va a empezar a lanzar con su LiDAR o con su sensorización información para ver dónde se encuentra y va a encontrar los guardarraíles, va a encontrar los postes, vas a encontrar las señales, los puentes. A partir de esa información, el coche se geolocaliza. Si el coche, cuando está geolocalizándose, encuentra que hay discrepancias, algo va a fallar. Es decir, el coche posiblemente pase a modo manual. Por lo tanto, cuando hay un cambio en la infraestructura, es muy importante que se comunique a GIAR, porque si no, nosotros no sabemos que se ha efectuado y en esa parte puede ser que no funcione. El caso de uso que quería comentar es este que estáis viendo ahora mismo, que lo ha comentado también Francisco. Puede ser que en un momento pues, se corte un carril. Entonces ese carril, el primer coche que pase, el primer vehículo, va a empezar a mandar esa información. Es importantísimo tener el 5G, porque si no hay 5G no se puede conectar. Es decir, el 5G es una premisa fundamental para el coche autónomo. Los mapas de GIAR lo que hacen es, a partir de toda esa sensórica, de todos esos vehículos que están pasando por ahí, está en reconocimiento que hay un carril que se va a cerrar adelante, a partir del Machine Learning y de la inteligencia artificial, vamos a identificar dónde se va a producir esa información. Vamos a hacer el self-healing del map, es decir, el mapa autocorable. Los mapas de GIAR funcionan con tiles de 2 kilómetros por 2 kilómetros. Por lo tanto, cuando validemos esa información y entendamos que es correcta con nuestra inteligencia artificial, vamos a cerrar ese carril automáticamente y vamos a dejar abierto lo que está abierto. Todos los coches ya que empiezan a pasar por ahí van a recibir la información y automáticamente se van a adaptar a la nueva vía. Por lo tanto, el mapa sigue siendo fundamental para el coche autónomo. Y por último, para no comentar más, el Quality Index. Esto es un parámetro que incluye GIAR. Específicamente, el Quality Index significa como un valor de calidad de lo que tú te estás encontrando a tu alrededor. A partir de la sensórica del coche que te está haciendo el barrido de todos los elementos del mobiliario que tú te encuentras en la carretera y demás, GIAR te va a ofrecer una calidad, un índice de calidad. Si ese índice de calidad, que lo definirá cada OEM, es menor de un porcentaje, obviamente el coche tendrá que pasar otra vez a modo manual. Y principalmente, esto es lo que quería comentar sobre el mapa autónomo. Pues, tenía lo sí, del Pedro. mapa conectado, pero lo Sí, vamos sí. a dejar para otro día y solamente terminar con este takeaway. Ninguna empresa y ningún gobierno individualmente lo pueden hacer ellos todos solos. Es decir, aquí esto es si queremos que el coche autónomo sea una realidad, tenemos que hacerlo entre todos. Si vamos individual es imposible. Y eso es todo por mi parte. Muchísimas gracias, Pedro. Como habréis visto, todos los asistentes vamos un poquito retrasados en el tiempo, con lo cual os pediría que os quedéis 10 minutillos más para que podamos mantener un coloquio. Paso directamente a presentar a Héctor. Héctor Corazzini es socio y director técnico en Tequia Ingenieros. Tiene el máster en Engineering in Electrical Engineering por la Universidad de Florida. Lleva más de 30 años de experiencia profesional en el ámbito de los sistemas inteligentes de transportes y Smart Mobility. En sus espaldas lleva ya más de 200 proyectos internacionales y nacionales realizados, 25 de ellos de I+D. Héctor. Gracias, Alberto. Perfecto. Gracias, Alberto. Gracias a todos. Mira, me voy a ajustar a los 10 minutos porque voy a tirar de una versión grabada que acabo de grabar ahora mismo. Entonces voy a compartir
A ver. ¿Se ve? ¿Se está viendo? Se ve una pantalla negra con 3 iconos. Ups. A ver. Ahora sí. ¿Ahora sí o tampoco? Sí, 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 sí. Gracias. Veamos ahora si el Aunque aún audio seguimos funciona. profundizando en las interrelaciones entre los vehículos autónomos y la infraestructura, y seguramente haya muchos aspectos que no surgirán hasta que haya vehículos con niveles altos de conducción autónoma circulando, lo cierto es que ya se han identificado dependencias claras que permiten establecer ya un camino de adaptación de las infraestructuras. En esta presentación mostramos aspectos relevantes de ese camino desde el punto de vista de la Administración de Carreteras. La Sociedad de Ingenieros de Automoción en Estados Unidos ha normalizado 6 niveles de conducción autónoma que ha revisado en 2021. En los 3 primeros el conductor conduce siempre y en los 3 niveles más altos posibilita la conducción automática. Es decir, los 3 primeros es una asistencia a la conducción. Hasta el nivel 3 se requiere un conductor a bordo y en los niveles 4 y 5 podrían ser todos viajeros. Actualmente se comercializan muchos vehículos con nivel 2 y Europa ha autorizado desde julio de 2022 la circulación de vehículos con nivel 3. El 4 es experimental, aunque existen bastantes pilotos y experiencias más o menos acotadas, y el 5, la conducción autónoma en cualquier circunstancia, no tiene fecha. Desde el punto de vista de beneficios, la mayor parte de los beneficios en términos de seguridad se están obteniendo ya, es decir, evitar distracciones o el exceso de velocidad se va a conseguir con 2 y 3. Después posiblemente el incremento de seguridad sea menor. Pensemos que en 2 es una asistencia y en 3 sigue habiendo un conductor. En 3 tenemos las ventajas de los dos mundos, la automatización y el conductor. En términos de eficiencia, sin embargo, los beneficios van a tardar más en llegar porque el mayor crecimiento de la eficiencia será cuando haya vehículos sin conductor. La arquitectura funcional de un vehículo autónomo o de un sistema de conducción automática tiene 5 bloques. El primero sería el de posicionamiento preciso, o sea, requiere precisión, requiere fiabilidad y requiere alta disponibilidad. Precisión es ubicar el vehículo en un carril específico, utiliza sensores como GPS, sensores inerciales, el odómetro y depende de mapas de alta definición. El segundo bloque es una percepción del contexto con LIDAR y cámaras para determinar dónde está el carril por donde debe circular, identificar otros vehículos, peatones, ciclistas, señales, estado de semáforos, etc. El tercer bloque sería una predicción sobre todo del movimiento de esos vehículos y de esos elementos que está viendo. Después planifica su propio movimiento y controla la dirección, el freno y el acelerador. Aunque se ha avanzado mucho en la funcionalidad de estos bloques, lo cierto es que el vehículo no es totalmente autónomo y sigue dependiendo de aspectos externos, como mínimo, como he dicho, de los mapas permanentemente actualizados y de lo que ve en la infraestructura, por ejemplo, marcas viales. Además, en determinados casos de uso pueden ser requeridos otros servicios, por ejemplo, balizas o marcas especiales para una localización precisa. El ejemplo son paradas de autobuses, por ejemplo, en el caso de autobuses autónomos, tiene que identificar exactamente el poste de parada para la referencia donde debería parar. En el caso de parkings autónomos también. Un centro de teleoperación con una infraestructura de comunicaciones de alta disponibilidad y baja latencia, o información sobre eventos que pueden afectar al vehículo y, por supuesto, un marco regulatorio. Estas dependencias externas van a ser mayores a medida que se incrementa el nivel de conducción autónoma. Excluyendo el marco regulatorio, que será muy importante, y las comunicaciones, esas dependencias se pueden dividir en 3 grupos que serían las líneas de una planificación de la infraestructura.
la de las adaptaciones físicas de la infraestructura, la de mapas digitales y en general información dinámica que requieren los vehículos y adaptaciones específicas para casos de uso particulares. La conducción autónoma, desde el punto de vista de adaptaciones físicas, tiene un impacto en la infraestructura en dos sentidos, vehículo-infraestructura y infraestructura-vehículo. Los vehículos autónomos son diseñados para operar en determinadas condiciones, lo que se llama su dominio de operación, que son más restrictivas que la de los vehículos conducidos y por tanto demandan requerimientos adicionales de la infraestructura. Un vehículo autónomo tratará de detectar cuando está fuera de su dominio de operación y pasar a un modo seguro, por ejemplo, requiriendo la atención del conductor en el nivel 3 o deteniéndose en el arcén si fuera necesario, en el nivel 4 o en el nivel 5. O en el peor caso, seguirá circulando de forma autónoma fuera de su dominio de operación sin saberlo, que sería la peor situación. Por tanto, la infraestructura debe garantizar que satisface las condiciones mínimas del dominio de operación de los vehículos e identificar dónde las satisface y dónde no, es decir, tener una cierta certificación de tramos por niveles de conducción que permite. Y en el otro sentido, aunque menos relevante, la forma de circular de los vehículos autónomos es diferente a los vehículos conducidos y podría tener un impacto en la infraestructura. Imaginemos, por ejemplo, camiones circulando exactamente por el mismo trazado. No existe una regulación precisa para la adaptación de la infraestructura, para esa certificación de la que hablo. Hay referencias europeas que identifican atributos de la carretera que tienen impacto en la conducción autónoma, pero sin cuantificar parámetros para permitir una auditoría. Sí se sabe con la experiencia existente que hay una necesidad de mayor normalización para asegurar la consistencia y continuidad de señalización. Y además en esta etapa de falta de regulación, posiblemente sea importante obtener información de los propios vehículos sobre sus problemas y de ahí identificar las necesidades de adaptación de la infraestructura. No son pocos los atributos de los que dependen los vehículos autónomos. Se han identificado el tipo de carretera con los detalles y el contexto, las secciones especiales, las características de los carriles, su anchura, la señalización horizontal, si es un vehículo de alta ocupación, si es reversible, las marcación continuas, discontinuas, blancas, amarillas, la velocidad media del carril, arcenes, cunetas, marcas viales, intersecciones, señalización vertical también, rangos de velocidad. Pensemos que los vehículos autónomos en modo autónomo no excederán los límites de velocidad y tiene que haber una cierta coherencia. Es fácil encontrar en las carreteras españolas a lo mejor zonas en las que la velocidad es más baja de la que realmente sería eficiente y curvas en las que la velocidad no está ajustada, no está actualizada y puede ser excesiva. Y también marcadores de ubicación precisa que podrían requerir en algunos casos balizas para que el vehículo se ubique. Uno de los aspectos más importantes para los vehículos autónomos en los niveles altos de conducción autónoma son los mapas digitales. La información de estos mapas va a tener múltiples fuentes, toda la información base vendrá de los actuales proveedores mapas seguramente, pero una de esas fuentes va a ser la administración, que va a ser proveedor al menos de la señalización digital. Y en estos mapas, además de la señalización física que el vehículo podrá ver, habrá señalización virtual o digital que va a ser más granular, que va a ser más precisa y que puede ser muy dinámica. Y esto tendrá un impacto decisivo en la balanza eficiencia-seguridad de los vehículos autónomos. La gestión de la señalización digital es un reto, pero es una oportunidad de mejora tanto en seguridad vial como en eficiencia. En este mapa habrá capas de otro tipo de información menos crítica, pero también importante, como pueden ser las obras, tanto obras para el mantenimiento, restricciones en curso y previstas, la clasificación de tramos, como hemos dicho, en función del nivel de conducción autónoma que posibilitan, para que los vehículos sepan si están dentro de su dominio de operación o no, y después incidentes y eventos que puedan ser relevantes. Por último, en lo que a la adaptación de la infraestructura a casos específicos se refiere, podríamos considerar, por un lado, el facilitar entornos para ensayos, es decir, apoyar el desarrollo, las pruebas y la integración seguros de tecnologías de vehículos autónomos y de paso adquirir la experiencia para regulación y normalización, como es el caso que ha escrito el CETA. Y por otro, casos de uso que puedan ser un adelanto a lo que podría ser una utilización más universal de los vehículos autónomos. Algunos pueden ser autopistas preparadas para la conducción autónoma,
preparadas sencillamente podrían ser para maximizar el recorrido que pueda hacerse con un nivel 3, pero podrían plantearse a lo mejor líneas de autobuses de alta velocidad en tramos supervisados. Este tipo de casos de usos que ahora serían inviables y desde luego puede parecer muy ambicioso pues autobuses a 200 km por hora, pero mucho más ambiciosos el Hyperloop. Entonces, esto es viable con toda la tecnología de conducción autónoma. Carriles dedicados a vehículos autónomos en accesos a las ciudades también, con el fin de reducir congestiones y accidentes, que se dan esta capacidad específica. También largo recorrido autónomo y teleoperados, hubs de encargo, es un caso de uso que está en pruebas en más de 20 estados en Estados Unidos. Los conductores dejarían y recogerían los camiones en estos hubs para llevarlo a centros de distribución y todo el largo recorrido sería realizado en modo casi autónomo, pero con centro teleoperado. Y después están los casos más comunes o de los que más se habla como el robotaxi, que podría funcionar, de hecho está funcionando en áreas acotadas, pequeños vehículos autónomos de reparto de última milla, que también están funcionando en ciudades, y operación autónoma en áreas acotadas, pues cocheras automatizadas de autobuses, líneas de autobuses automatizadas, aparcamiento autónomo, vehículos autónomos especializados, carretillas, salvadoras, vehículos de logística, tractores, cosechadoras, vehículos en puerto, etcétera. Todo esto puede suponer un adelanto de la eficiencia y de la seguridad vial, algunos requiriendo grandes proyectos. Y eso es todo. Muchas gracias. Gracias, Héctor, por tu explicación y centrarte en el tiempo. Es verdad que ha habido un pequeño problema de audio, quizá se ha escuchado en algunos puntos de forma menos nítida. Pues sin más, si os parece, vamos con el coloquio, alargamos el webinar 10 minutillos más si todos podéis y damos la oportunidad a que nos hagan preguntas. Entro directamente con la pregunta que nos hacen desde los asistentes. Miguel Borregón, que nos dice: buenos días, tengo una pregunta para Francisco Sánchez. Sobre los servicios cooperativos CITS, ¿cree que los titulares de las infraestructuras pueden obtener información valiosa operando este tipo de servicios cooperativos, además de informar a los usuarios de obras, estado del firme, etcétera? Muy bien, pues si quieres contesto, Alberto. Pues sí, Miguel, la verdad es que información muy valiosa. Yo creo que Charo ya nos ha puesto algunos ejemplos, ¿no?, de la información que pueden proveer los vehículos, pero porque los vehículos al final son sensores móviles, ¿no? Entonces, además de la velocidad a la que circulan, pues pueden, por ejemplo, dar información del inicio de una zona donde hay niebla y el final de una zona donde hay niebla, porque una estación meteorológica pues te da una información relativa, ¿no?, en el punto donde está. Sin embargo, los coches, una flota de vehículos que están conectados, pues al final te pueden dar una información muy precisa de dónde tienes los bancos de niebla, por ejemplo, de zonas de lluvia, o también, como hemos explicado tanto Pedro como yo, pues pueden ayudar a actualizar mapas donde hay obras, mapas de alta definición en tiempo real, ¿no? Entonces, efectivamente, al final se trata de tener una inteligencia distribuida. Yo creo que es verdad el problema que dice Charo, ¿no?, de que los fabricantes de automóviles pues están habituados a resolver todo por sí mismos, pero ahora estamos entrando en una etapa donde lo que hay que hacer es trabajar en equipo y cooperar entre todos los sectores. Y los vehículos pueden proporcionar información muy valiosa a los centros de gestión y al revés. Muchas gracias, Francisco. Teníamos también alguna pregunta que nos había llegado. Bueno, nos pregunta Javier Losada si compartiremos las presentaciones. Este vídeo está siendo grabado, lo compartiremos en YouTube y compartiremos todas las presentaciones. Si no hay alguna que sea más o menos privada, todas las que sean públicas las podemos compartir a través de nuestros canales. Teníamos algunas preguntas abiertas y que nos habían llegado con anterioridad.
que han sido en parte respondidas durante el webinar, como cómo se adaptarán las carreteras y demás infraestructuras viarias. Ya ha comentado Charo que estas análisis de datos, esta obtención de datos nos va a permitir adaptar las infraestructuras, pero ¿qué modelos de negocio van a permitir financiar todo este despliegue? ¿Qué es lo que veis vosotros en este momento? Creo que la pregunta es difícil. Yo creo que Pedro ya nos ha dado una pista en la introducción. Se abren muchísimos modelos de negocio, muchísimos modelos de negocio. Vamos, yo creo que Pedro los ha introducido perfectamente, pero es que incluso la utilización del 5G para actividades como ver series Netflix durante la conducción. O sea, yo creo que las posibilidades son infinitas. Vale, ahora que me comentabas, Charo, respecto al 5G, en algunas de las presentaciones he visto que es necesario y casi obligatorio, según habéis dicho algunos de vosotros, que el 5G esté presente. ¿Cómo vamos en ese despliegue? Entiendo que no tenemos todas las carreteras. No, a ver, el despliegue va despacio porque uno de los problemas fundamentales que yo creo que hay es que el 5G se va a desplegar primero en los entornos donde vive mucha población, en los entornos urbanos, porque ahí el modelo de negocio más allá de la automoción está claro, ¿no? Entonces, bueno, en mi opinión es importante aprovechar todas las tecnologías disponibles de comunicación y de conectividad que se hayan ido estandarizando, 5G, el ITS, G5, y evidentemente pues habrá modelos de negocio detrás de todas estas inversiones que permitirán pues que determinadas autopistas y determinadas carreteras sí puedan ofrecer ese tipo de servicios, ¿no? Y seguramente en el ranking que nos comentaba Charo pues estarán en un ranking más alto porque ofrecerán esas capacidades. Pero bueno, el despliegue está previsto de hacerlo y bueno, yo creo que desde la Comisión Europea se está impulsando mucho. Ese es el caso de estos pilotos como 5G Mobics, que precisamente lo que quieren es fomentar este tipo de despliegue y ahora va a haber nuevas llamadas de la Comisión dentro del programa CEF para impulsar un poco más y ayudar a los operadores a motivarse para seguir avanzando con los despliegues. Pero con respecto al despliegue, es uno de los objetivos, el despliegue del 5G es uno de los objetivos del Ministerio, de la Secretaría de Estado de Administración Digital, y sé que han lanzado proyectos. El objetivo es desplegar el 5G en todas las autovías y el problema lo tenemos en las carreteras pequeñas. Entonces ahí pues de momento será necesario el G5, que son los dispositivos ITS que se puedan comunicar con los vehículos. Yo creo que el 5G pues avanzará rápido, como ha dicho Paco, en los sitios, en grandes poblaciones y autovías, y más despacio donde no le interese al sector el despliegue, evidentemente. Muy bien. Vuelvo sobre las preguntas. Pedro, ¿nos querías comentar algo, Pedro Llorens? Sí, a ver, volviendo al tema de los modelos de negocio, hombre, ahí hay muchas cosas que yo entiendo que están por definir, ¿no? Pero, por ejemplo, pues claro, habrá que ver, nosotros llevaremos unos equipos en el coche y llevará un software que dependerá también de otros equipos en la infraestructura. Entonces, claro, eso, por ejemplo, pues requiere una instalación, requiere unos mantenimientos. Entonces, por ejemplo, pues claro, nosotros como conductores, o sea, el usuario del vehículo, pues tendrá que pagarlo de alguna manera. Entonces, lo que pasa que puede haber varios modelos, ¿no? O que pagues una cantidad al comprar el vehículo y ya está, y te olvidas, que yo eso no lo veo quizás muy factible. O, por ejemplo, que pagues como una suscripción, ¿no? O sea, con un pago anual, unos pagos anuales, mensuales, lo que sea. También, por ejemplo, pues igual se puede plantear un pago por uso, ¿no? Por kilómetro que hayas recorrido, ¿no? Pero eso, digamos, canalizado a través de los OEMs, ¿no? De los fabricantes de automóviles. También, por ejemplo, pues si necesitas unas infraestructuras específicas, pues claro, ahí habría que ver, pues claro, eso cómo va, si se paga un peaje por el uso, si es algo que, digamos, subvenciona al Estado, que ahora parece que no es la tendencia, ¿no? Que hablamos de tener peajes, por ejemplo, pues también autovías.
O, por ejemplo, pues un modelo mixto, ¿no? Con algún tipo de PPP, pues que entre el Estado y empresas privadas, pues se llega a un modelo de financiación, ¿no? Y luego lo que comentaba Charo, de incluso otros modelos de negocio, pues todo el tema de entretenimiento, porque está Apple metido en esto. Apple está metido pues para aprovechar todo, o sea, si ya tiene un gran control sobre el entretenimiento en nuestras casas, pues también se ve la oportunidad de tenerlo en el coche, ¿no? Entonces ahí ya aparece de todo. Pensemos, por ejemplo, que empresas como Volkswagen ahora mismo tiene ya su propia empresa de software. O sea, imagino que algunos habréis oído hablar de CARIAD. CARIAD es una empresa del grupo Volkswagen que se dedica específicamente al software. Y cuidado, y no solo al software del coche, de manejar el coche, del vehículo, como podemos pensar, sino también, por ejemplo, para todo el tema de entretenimiento, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay un montón de posibilidades, pues que algunas están por cerrar, pero incluso en proyectos como 5 Geomobics hemos estado trabajando en ese tipo de modelos. Bueno, eso. Yo creo que has abordado muchos temas todos juntos. El pago por uso es un aspecto para poder tener ingresos para gestionar la infraestructura, pero lo que hablas del fabricante es otro aspecto. Yo creo que ya cuando compras un vehículo, tu relación con el fabricante ha cambiado a como era antes. Antes comprabas un vehículo y vas a pasar la revisión de los 6 meses, del año o de los miles de kilómetros que te tocara y ya está. Y ahora, por ejemplo, quien tiene un Tesla tiene que actualizar el software cada X tiempo para poder seguir teniendo funcionalidades nuevas o mantener las que tiene, etcétera. Es decir, yo creo que son aspectos diferentes y desde luego lo que ha cambiado es la relación de los usuarios con el fabricante al que compra el automóvil. Y efectivamente líneas habrá muchísimas, desde los mapas a la posible utilización, pues el poder pagar por un trayecto más rápido o por circular por un carril más rápido. A lo mejor carriles reservados de entrada a las ciudades a los que puedes ir a mayor velocidad. Los modelos de negocio yo creo que son infinitos. Siempre es estupendo saber que hay diferentes y muchos modelos de negocio. Vamos a preguntas más concretas. Nos hace Pedro Yarza. Dirige una pregunta para Pedro Martínez. Dice, ¿existe por parte de GIER una documentación publicada y disponible de cuál es su idea, enfoque del modelo de datos que plantean como datos características que deben disponer los mapas HD para tener información útil para los vehículos autónomos? Comenta que tenéis un documento en la web, pero con información que es poco detallada. Sí, hay dos. Dentro de la plataforma de GIAR, que es la que comentaba, ahí está en la parte de HD Map, donde está todo bien documentado. A lo mejor esa parte es más, tiene que darse acceso a la plataforma de GIAR como empresa y por eso no ha podido verla. Pero luego también la parte de GIAR.com, es decir, la página web nuestra, seguro que hay la parte de HD Map, donde ahí harán un hiperlink a la plataforma y también ahí tiene que haber algún tipo de información actualizada. Si no, que contacte conmigo no sé cómo podemos contactar y le paso la información. Vale, cuando enviemos enlace a encuesta o vídeo o presentaciones, Sí, dejo toda la información de contacto. yo la busco mientras, pero está en GIA.com, seguramente en la parte de HD Map está, con coberturas y todo el breakdown de todos los atributos que vienen también por Road Model, Lane Model and Location Model. Tiene todo el breakdown ahí. Fenomenal. Muchas gracias, Pedro. Nos comenta Luis Moratinos que le parece muy interesante que el MIDMA esté involucrado en todos estos proyectos, pero ¿puede ser parte de los contratos que firme el MIDMA unas as-built digitales y la preparación de datos para el resto de operadores? Mira, si te parece, lo unimos con la siguiente pregunta porque estará las mismas. La siguiente pregunta es relativa al BIM. Entonces, Fenomenal. claro, nos enfrentamos al reto de implantar la metodología BIM, que está pensada para edificación, no para carreteras, y efectivamente en el as-built digital sería muy útil para los operadores, pero es que nosotros ponemos en servicio al año
10, 15, 20 kilómetros, pero tenemos 26.500 kilómetros de carreteras ahora mismo ya en servicio. Entonces, lo que estamos haciendo, tenemos un contrato que yo le llamo el contrato paraguas, que nos está dando apoyo y soporte para todo lo que tenemos que hacer de nuestra metodología BIM. Tenemos un pliego redactado que vamos a licitar en cuanto tengamos el pliego de cláusulas administrativas aprobado, para digitalizar todos los ejes de nuestra red. Y lo que habrá que hacer es, cuando esos nuevos tramos se terminen, incorporarlos a esos ejes. ¿Qué queremos con estos ejes? Queremos tener algo semejante a lo que Pedro nos ha contado de toda la red de carreteras del Estado, con muchísimos más datos, con datos georreferenciados, radio de las curvas, etcétera. Muchísimo más datos para nosotros a nuestra red. Y por supuesto eso lo ponemos al servicio del ciudadano. Estará de todo lo que tiene que ver, todos los kilómetros que pertenecen a la red de carreteras del Estado. No sé si contesto las dos preguntas. Sí, perfecto. No sé si alguno queréis aportar más por ahí, pero también si unido a una pregunta que nos hacen, que nos preguntan, ¿y qué papel juega la ciberseguridad? Bueno, la ciberseguridad es imprescindible. De hecho, no se homologarán vehículos automatizados de alto nivel que no sean ciberseguros. Eso está dentro de la normativa que van a tener que cumplir los vehículos. Y claro, aquí cuando hablamos de la conectividad, pues es una vez más, en mi opinión, es mi opinión, los fabricantes de vehículos tienen que abrir un poquito más su forma de pensar, porque aquí hablamos de comunicaciones, no solo entre vehículos, sino vehículos e infraestructuras, y es algo que se tiene que hacer en cooperación. Pero no va a poder desplegarse la conducción autónoma sin ciberseguridad, y en eso está de acuerdo todo el mundo. Y se está trabajando en las especificaciones de la norma. Muy bien. Pues estamos ya fuera de tiempo, vamos a ir cerrando el webinar. No sé si Héctor quieres aportarnos algo más, o alguno de vosotros quiere comentar algo, y con esta pequeña ronda pues cerramos el seminario de hoy. Bueno, yo solo coincidir con todos, ha comentado varias veces la necesaria cooperación. Fabricantes, empresas, servicios de proveedores de mapas digitales, administraciones de infraestructuras, pero también empresas de ingeniería, empresas constructoras. Yo creo que es fundamental la cooperación. Nunca hemos necesitado cooperar tanto como ahora. Incluso nosotros con DGT es imprescindible la cooperación, creo que más que nunca. Creo que Carretera siempre ha sido también autista. Hemos construido y nos hemos olvidado, y ahora es necesario que estemos todos alineados. Y estamos en ello. No, totalmente de acuerdo. Es como terminaba mi presentación. Si no nos juntamos todos, esto es imposible. Y tú lo has mencionado. Con DGT también estamos con el proyecto de ISA para los Speed Limits. Y es importante que entre todos sumemos. Si no sumamos, si no nos alineamos, es imposible. Todo no es de uno, es de todos. Totalmente de acuerdo, Pedro, Charo. Es un ecosistema muy complejo y muy heterogéneo, y tenemos que estar coordinados todos, aunque no estemos acostumbrados a ello. Bueno, este espíritu colaborativo que con la pandemia se ha ampliado en cuanto a la colaboración digital, está muy bien, que impregne todos los proyectos, y contaréis con la colaboración de la ingeniería y consultoría en todos estos proyectos. Mira, Alberto, si Francisco y Héctor no van a decir nada más, yo decir que creo que como país estamos preparados, que el CETAG es puntero. Aquí tenemos a Pedro hablando de GIER, que es puntera, Tequia es puntera. Yo creo que como país estamos preparados, todos los sectores estamos perfectamente preparados para abordar este tema, y somos punteros a nivel mundial. Creo que es un mensaje optimista. Perfecto. O sea que lo tenemos en los próximos años, tenemos esto ya en nuestros coches. La De manera legislación. progresiva, ¿eh? De manera progresiva, como estábamos, paso a paso.
Paso a paso, sí, sobre todo porque algunos coches nos sentimos en nuestros coches carrozas cuando solamente tenemos un navegador y vemos que hay otros coches que llevan un LIDAR. Fenomenal, Paso a pues. paso y de forma segura. Sin Sí, sí, sí. Pues muchísimas gracias a todos por estar esta mañana con nosotros, gracias a los asistentes y bueno, nos emplazamos para siguientes webinars y eventos en los que seguiremos colaborando. Muy bien, gracias. Gracias. Gracias, hasta Saludo. luego. Muchas gracias. Gracias a todos. Eh.